pero sí me incomoda mucho la demostración afectiva en público, pero porque me siento rara, es como que siento que veo que estoy como cagando en la calle. Santi, vamos con la primera pregunta. Dale. Santi, ¿se enamora más de la persona o de la idea de la persona? Complicado. Yo creo más que de la persona que de la idea. O sea, la persona creo que tiene... es como el todo, los pensamientos, la forma de ser, las acciones. Entonces yo creo que más de la persona. No, claro, sí. A mí me pasa que me suelo enamorar más de la idea de la persona, lamentablemente. Pero sí, me encantaría enamorarme más de la persona. ¿Y por qué de la idea? Y porque siento que no sé, que capaz soy como muy controladora en el tema de las ideas y es como que quiero que las cosas funcionen como a mí me gusta. Entonces, capaz me enamoro más de la idea que de la persona en sí, por eso. Okay. No sé si me explico. Ok. Sí, re grave, pero bueno. Agos. Sí. ¿El no estar bien con uno mismo repercute en la vida sexual y cómo? Y yo creo que sí, que repercute en la vida sexual hasta cierto punto. Porque, a ver, si no estás bien con vos mismo, capaz no tenés la misma desinhibición que si estuvieses bien, digamos. No tendrías la misma confianza, la misma soltura. Pero de todas formas me parece que uno, o sea, en el tema de la vida sexual como que juega en parte el tema biológico, el tema de las hormonas y qué sé yo, y de alguna forma u otra por una reacción química del cerebro te terminás desinhibiendo. Ok, bien. Yo creo que sí influye bastante porque por una cuestión de autoestima, también de ganas, y es como que estás mal, es como por ahí no tenés tantas ganas. Sí, ni hablar, ni hablar. Vamos con la tercera pregunta para Santi. Del 1 al 10, ¿cuánto te incomoda la demostración afectiva en público y por qué? No, a mí la verdad no me incomoda para nada. Es como, si quiero ser demostrativo lo voy a hacer, no importa el contexto. Obviamente no voy a ser demostrativo, no sé, en un funeral. Pero después en público sí, no tengo problema. Me encanta, es más. Claro. No, a mí me incomoda un montón. No, pero sí me incomoda mucho la demostración afectiva en público, pero porque me siento rara, es como que siento que veo que estoy como cagando en la calle. Tipo, o sea, no cagando literalmente, pero es como que estoy mostrando demasiado, es como tipo... Pero pará, no. ¿qué tipo de demostración? No, o sea, pero un ya que- beso... Sí, un beso, un abrazo. No te digo ponerte a chapar fuerte, pero un besito, un abrazo. No, eso está bien, pero cuando ya es como tipo mucho tiempo o medio intenso, Claro, como más que... pegote. Claro, me incomoda. Y más si hay gente alrededor, tipo gente conocida, siento que es como... No es el lugar. Pero claro, no te vas a poner a chapar, pero che... No, un claro, pico, obvio. un abrazo, pero... Sí, pero me incomoda igual. Es como que soy un poco afectiva Salí. en público. Es como, sí, aléjate. Vos seguramente sos de las personas que son poco demostrativas en público, pero llegan a la casa con la pareja y Sí, es como... sí. Ay, vení. Soy ese. Genial. Agos. Yo. ¿Tenés nudes propias en tu teléfono? No. Ah, rápido. Seguía la pregunta. ¿La sacás para vos o para otras? No me saco. Fin. Ok. Santi, mi género preferido de porno es... La verdad, ni idea. Últimamente no estoy consumiendo, así que no... Pero no tengo un favorito o nada. Veo cada tanto y... La verdad no estoy tan avivado en los géneros de la pornografía, la verdad. Perfecto. Agos, ¿qué Sí. tipo de dinámicas
te deserotizan? Que me mansplainen. ¿Qué más? No sé. Es como que. No sé cómo explicarlo, pero hay muchas cosas que me dan vergüenza ajena a mí. Capaz me falta humildad, pero como que cualquier cosa que me da vergüenza ajena es tipo. Uy. No sé, que hagan ruido al masticar. Ay, sí. No, qué asco. No, es un horror. No, es un horror. Que se vistan mal también. Que no tengan sentido de la estética. No sé, supongo que esas cosas. ¿Y vos, Santi? ¿Alguna? A mí, creo que el tema de ser sucio de por sí Ay, sí, qué asco. es como... Sí. me deserotiza bastante y después que soy una persona con la que no sé, no se pueda jugar, divertirse, probar cosas nuevas. Cuando es una persona como muy cerrada y no está abierta, como monotonía pura, como que la verdad que me la baja bastante. Sí, cuando es una persona muy racional también, es como que, a ver, o sea, es normal ser racional, tenemos un lado izquierdo del cerebro, Sí, digamos. pero un poquito más de... Claro, pero cuando de son demasiado apertura, racionales, locura. tipo, sí, no Sí. sé, o cuando es soberbio, cosas así. Ay, sí, No, obvio. sí, no. Banco completamente. Santi, ¿te gustó tu primer beso? No. Para nada. Mi primer beso fue... Salí del colegio, yo iba a colegio doble turno y fui a comprar un pancho en una panchería y me di mi primer beso ahí. O sea, fue el lugar menos lindo, romántico. Ay, qué horror. Con el olor a pancho en el aire, no. Fue horrendo. O sea, paso por una panchería y me acuerdo de ese momento y es como... Ay, no, qué asco. Y desde ese entonces no pude volver a comer un pancho. Ah, ¿en serio? No, sí. Ah, ok. No, era una banda, sino... no, a mí tampoco me gustó mi primer beso, claramente. Supongo que es normal que no te guste el primer beso, pero sí, no, también fue bastante nefasto. ¿Cómo fue? Contá. Cuenta, bueno, tira el chisme. ¿Cómo fue? Bueno, o sea, yo era bastante grande, fue mi fiesta de 15, me acuerdo, con un chico de mi colegio que tipo fue por un reto y fue como re nefasto todo. Yo estaba ahí como, what the fuck. Pero sí, fue una cosa así. Bien. Genial. A ver qué opinás de esta frase. Nos enamoramos del vínculo, no de las personas. Del vínculo en las personas. Yo creo que en ese sentido es como muy amplio porque los vínculos cambian bastante. Y yo creo que en ese sentido sí te podés enamorar de un vínculo, de una dinámica de la relación. Pero yo creo que cuando te enamorás, realmente te enamoras de la persona y podés como ver esos cambios en el vínculo que se van generando. Y si estás enamorado realmente de la persona, como que esos cambios no importan, como te los bancás y nada, mientras estés enamorado de la persona creo que va más allá de todo, del vínculo, del contexto, de la situación personal de cada uno. Creo que cuando te enamorás realmente de la persona es muy lindo y excede al vínculo. Genial. ¿Agos? Sí. Voy con una. ¿Qué opinás sobre bloquear a tu expareja en redes sociales? Bloquear a tu expareja en redes sociales. No sé, siento que es algo bastante amplio, como muy subjetivo, digamos. Yo nunca lo hice porque nunca sentí la necesidad de bloquear a nadie. Pero siento de que no sé, si estás medio traumadito, o sea, con la relación y qué sé yo, y no lo querés ver ni en figurita, me parece bien. Es como que, no sé, siento que ya depende de cada uno. O si no, ¿por qué se bloquearía a un ex en redes sociales? Es como, si es por venganza, bueno, me parece tipo medio un pelotudo, pero tipo, si es que estás medio traumadito, si estás muy triste, si pasó algo feo, bueno, eso lo entiendo. Bien. Banco. Genial. Vamos a ir con la última pregunta y esta la tienen que responder los dos. Ok. ¿Cómo se imaginan a la persona que tienen enfrente? Uf. ¿Empezás vos o empiezo yo? No, empieza vos. Ay, ok. ¿Físicamente o en general? A libre interpretación. Ok. Ok. Bueno, por lo que escuché,
te imagino una persona bastante divertida, que creo que podría charlar bastante y sería entretenido. Por ahí sos como un poco que te cuesta lanzarte a las cosas, pero como que si te dan ese empujoncito te animás y nada de eso. Y creo que, no sé, debe ser bastante linda por tu tono de voz, por cómo hablas, por cómo te expresas. Ok, sí, todo es cierto. Soy linda, genial, divertida, pero medio cagona. ¿Qué más? Bueno, a ver, ¿cómo te imagino vos? Te imagino una persona como que tenés tu estructura, digamos. Te guías por tu estructura de alguna forma, pero no sos una persona así como cuadrada, estructurada, rígida, sino como que tenés bien puestas como tus creencias, digamos. Y nada, como que sos bastante fiel a vos mismo. Te imagino así. Okay. Y sí, que sos divertido, sos gracioso. Debes tener buen sentido del humor. Genial. Lo tengo. Pueden sacarse los antifaces. Ay. Qué pregunta. Chan. ¿Cómo tengo el pelo? Hola, mucho Hola, gusto. mucho gusto. Ok. No me equivoqué. Te dije. Agos, vos tuviste 3 green flags Sí. de parte de Santi. Santi tuvo 2 green flags de parte de Agos. Ok. Así que yo creo que hacen una buena pareja. En un termómetro estarían en verde. Bien, Ok, lo bien. veremos entonces. Si Ya querés se salir a verá. tomar algo. Y puede ser. Bueno, chicos, gracias. Estuvo buenísimo. Genial. Sí, la verdad que sí, no tengo nada que hacer. ¿Quieres hacer algo? Dale, me parece bien. ¿Qué quieres hacer? Me gustó cómo salió. Lo que vos quieras. No sé, podemos... No sé, podemos ir a una plaza o algo así. Dale, ni idea. Dale.